¿Qué tal? Bienvenidos a Plural, este espacio que tenemos los martes en Canal 4, entre el dinamismo que pone Antonella a su programa y después el informativo, siempre con el propósito de bajar el ritmo y poner bajo análisis los temas que consideramos centrales en la semana. La semana que pasó, para nosotros empezó el miércoles. El miércoles precisamente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa que fue como inédita, porque por la participación de los acreditados en la Casa Rosada, que no eran periodistas de los medios hegemónicos, sino que fue por sorteo y le tocó a medios alternativos hacer preguntas. ¿Qué dejó la conferencia de prensa de Macri? Un sabor a nada. Macri después participó a través de Instagram con gente que le hacía preguntas en forma directa, saltando la mediación de los periodistas, de los medios. Por eso llamamos medios, porque mediamos. Estuvo en el G20, esa reunión de los países más ricos del mundo que se realiza en Buenos Aires. Estuvo reunido con Cristina Lagarde, la del fondo. Es decir, que Macri en esta semana ocupó el centro de la escena y podemos decir que para relanzar el relato. Venía, como venimos mostrando en este espacio, encuestas donde le dan una caída más que de la imagen, que es natural cuando uno está gobernando, la caída en la confianza, la pérdida del valor de la palabra tanto del presidente como de sus ministros. Macri entonces retoma la ofensiva y eso vamos a poner bajo análisis siempre desde una perspectiva de Misiones. ¿Qué le pasa a Misiones? ¿Qué le conviene a Misiones? ¿Cómo analizamos estos acontecimientos desde Misiones? La centralidad de Macri inspiró a nuestros columnistas que abordan la realidad desde la ficción, que a veces es más real que la realidad. Entonces, ¿qué nos traen Santiago y Salvador hoy? Y es así como el ingenio en las redes sociales no tardó en aparecer y comparar al presidente Macri con el personaje con Chains, el personaje de aquella famosa novela de Jerzy Kosinski, Desde el Jardín, que fue llevado magistralmente al cine por Peter Sellers. Esta es la historia de un inadaptado social, jardinero, de un millonario, que habiendo nacido allí y siendo hijo de una empleada de la limpieza, nunca salió de la mansión y su vida, su tiempo transcurría entre su jardín y un viejo televisor por el cual adquiría sus conocimientos sobre el mundo real, sobre la vida social y la vida cotidiana del mundo real, que él no la tenía porque vivía encerrado ahí en su jardín y su televisor. Al morir su patrón, un buen día, tuvo que abandonar la mansión y tuvo que salir a la calle, ¿no? Y ahí se encuentra con un lugar extraño, inédito para él, y empieza a deambular con un atillo de ropa que logró sacar de la mansión en la cual vivía, y resulta que es atropellado por un auto de otro millonario que lo invita a pasar una temporada en su casa mientras dure su restablecimiento. Y es allí que conoce a un sinnúmero de personajes del mundo de la economía, del mundo empresario y hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, y que lo hacen intervenir en las conversaciones que tienen entre ellos, y le contesta con metáforas y alusiones a lo que él conocía, que era su jardín, y recibía halagos y aplausos, ¿no? Escuchemos un poco, o veamos, mejor dicho, un fragmento de esta película.
agree with Ben, or do you think we can stimulate growth through temporary incentives? As long as the roots are not severed, all is well, and all will be well in the garden. In the garden? Yes. In a garden, growth has its season. First comes spring and summer, but then we have fall and winter. And then we get spring and summer again. Spring and summer? Yes. Then fall and winter? Yes. I think what our insightful young friend is saying is that we welcome the inevitable seasons of nature, but we're upset by the seasons of our economy. Yes. There will be growth in the spring. Y vemos cómo hasta lo postulan como presidente, asignándole a sus palabras metáforas inexistentes. En resumen, dice cualquier cosa, son ceras, y los otros entienden lo que quieren escuchar. Precisamente entonces, el editorial es fuerte. No importa lo que dijo Macri en la conferencia de prensa, no importa lo que dijo Macri en contacto en Instagram, importa lo que la gente quiere escuchar y escucha a través de las metáforas. Sobre estos temas que disparan aquello que dejamos flotando en programas anteriores sobre si en democracia el pueblo se equivoca o el pueblo nunca se equivoca, volvemos en el próximo bloque. Segundo bloque de Plural con Tito Hetman. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctor Hugo Escalada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pato? Bueno, les dejé desde el bloque anterior una pregunta picando, ¿no? ¿Cuál es la significación de la reaparición de Macri a ocupar el centro de la escena hasta con cadena nacional? ¿Qué decirte? Bueno, yo creo que realmente estoy casi anonadado por el contenido de esta conferencia, que ha abundado no solo en generalizaciones, que es toda una generalización, y que no ha respondido ninguna de las preguntas, sino que ha hecho un aporte creativo de, por ejemplo, afirmar que se han creado el año pasado 700.000 puestos de trabajo. Todo el mundo sabe que eso no es verdad, sin embargo el presidente lo dice tranquilamente delante de toda la audiencia. Entonces yo creo que ahí lo que a uno por ahí reflexiona es que lo que se trata es de generar en un momento de crisis, cuando tenemos una situación explosiva desde el lado financiero, porque no se ha resuelto nada, la corrida se la paró momentáneamente, en cualquier momento estamos de nuevo en esa crisis. Entonces, ¿qué sale a hacer Macri? A tratar de surfear esta crisis generando lo que se dice expectativas positivas. Ahora, me parece que las expectativas no son una cuestión voluntaria, ¿no es cierto? A mí me parece que lo que está haciendo Macri no es nada diferente de lo que hizo para llegar al poder, ¿no? Está interesantísimo porque vuelve a poner arriba del escenario las teorías de la comunicación y cómo hay que volver a analizarlas. Uno pareciera ser que ya las conoce, esto del emisor y del receptor. Vos lo decías muy bien cuando arrancabas el primer bloque,
no importa tanto lo que está diciendo Mr. Change, Mr. Cambio ahí en la película, Peter Sellers, sino lo que están entendiendo los otros. Claramente la teoría de la comunicación se vuelve hoy en día con este ejemplo de Macri a poner de moda, diría yo, para todos los que gustamos de leer esto, cómo la gente termina entendiendo lo que quiere entender de lo que dice Macri. Porque la realidad es contundente. La realidad es contundente, las cifras de la economía son contundentes. El esquema de este modelo que viene a reinstaurar Macri es contundente. Entonces, vos decís, bueno, la realidad me tendría que estar diciendo claramente lo que está sucediendo. No. El hombre vuelve a hablar, lo instala en una cadena, parece una cadena democrática, una conferencia donde invitó a todo el mundo a que le pregunten y repregunten, y no habla de nada. Ahora, una cosa que podría decir, un pequeño aporte, decir que es notable que esto, como decía Pato, fue, y como mencionaba que el propio Clarín ha revelado, que fue ensayado, o sea que no se trata de algo que surge en el momento de la conferencia. Justamente por eso digo, esto es una teoría de la comunicación, claramente la película que se utilizó al abrir el programa del día de hoy, que es un extracto, muestra muy claramente cómo hay un jardinero que desconoce de la economía y de lo que está sucediendo en Estados Unidos, habla del jardín y gente del Círculo Rojo, un empresario que lo invita al presidente a hablar con él, están reinterpretando lo que dice y el tipo está hablando de otro tema. O sea, esa película hace alusión a el manejo de los medios, el manejo de la comunicación y cómo se restaura el debate de los programas pasados, Pato, cómo la sociedad termina votando inducida y entonces volvemos a repreguntarnos, ¿no? En la teoría de comunicación hay una etapa muy importante en la guerra de Vietnam. Hasta la guerra de Vietnam se ponía la centralidad en el emisor. Porque en la comunicación hay uno que habla, uno que recibe, se llama el receptor, y hay un medio. Hasta Vietnam, lo central en las teorías de la comunicación era el que hablaba. Es decir, se perfeccionaba el discurso. Hitler era un genio, hablando. ¿Qué pasó en la guerra de Vietnam? Los yanquis se habían encontrado que tenían resistencia del pueblo porque empezaron a tener hermanos muertos, tíos muertos, vecinos muertos. Entonces empezó la resistencia a Vietnam. A Vietnam no la ganan los vietnamitas, la pierde Estados Unidos en el frente interno, porque la población se les sublevaba. Entonces mandan a los mejores cineastas a filmar el sacrificio de sus soldados en Vietnam, y con grandes discursos, hechos por los mejores escritores. Pero ¿qué veía la gente? Veían la batalla y veían cómo venían los féretros de vuelta, mientras el gran discurso estaba arriba, se le filtraba la realidad por abajo. Es decir, que la gente no se deja engañar. Ahora, otra vez la pregunta, 35% de imagen positiva de Macri, con las tarifas, con el desempleo, con todo lo que vos puedas, la deuda como la está, es muchísimo. Es decir, que hay gente que está interpretando cosas o expresando cosas que nosotros no la vemos. Ahora, eso hay también justamente un filósofo psiquiatra que es Jorge Alemán, que es muy analista de todos estos aspectos, decía que la gente que votó a Macri sabía esto, de alguna manera. O sea, votaba reaccionando, votaba porque se le había generado una situación de odio, por un lado, manejando sentimientos muy básicos, y por otro lado el nivel de confrontación que tenía el gobierno de Cristina, como todo gobierno que genera transformaciones, que mucha gente en determinado momento busca una alternativa más tranquila. Yo creo que la gente está, a ver, quiero ser claro con esto porque lo vengo repitiendo desde hace varios programas, la gente está absolutamente engañada. O sea, acá hay un montón de capacidades, entre las cuales están los medios, entre los cuales está Durán Barba, entre los cuales hay muchísima gente que estudia, que están engañadas. Y han inducido a la gente a tomar una realidad por otra. Macri está cumpliendo cabalmente los objetivos para los que llegó el gobierno. No se puede decir que Macri está fracasando. Vino a reinstaurar un modelo que lo está restaurando impecablemente, más ahora con la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Eso es inteligencia.
vino a restaurar un modelo que yo no comparto, pero lo ha restaurado eficientemente, eficazmente, ha vuelto a endeudar al país, ha puesto a las Fuerzas Armadas al servicio del Poder Civil y hacer seguridad interior, ha dado beneficios a las corporaciones, ha bajado el costo del obrero en la Argentina, que era el famoso costo, que por eso no venían a invertir. Digo, ha hecho todo lo que tenía que hacer. Lo increíble es que en democracia, esos beneficios que son para un grupo de élite y que van en contra de la gente lo termina avalando. ¿Qué hace que la gente avale un esquema que viene a beneficiar a una élite? La comunicación. No toda la gente. No, toda la gente, un momento, vamos a las cosas concretas. Sí. Si no va el programa por las ramas. Hay Sí. un dato concreto. Macri en la conferencia de prensa defendió filosóficamente las retenciones. Sí, señor. No le respondió al periodista, porque el periodista le preguntó si iba a bajar o no y él lo defendió. Y dijo, las retenciones filosóficamente definen un modelo. Sí, señor. En Córdoba no era solo Doyo a Cristina, sino que era el corazón de la Pampa sojera que estaba siendo castigada por las retenciones. Son los factores de poder que es la generaron retención. ese odio. Bueno, entonces hay Son los gente factores de detrás, poder, claro. no es solo discurso. Las retenciones. Pero es- Ahí tengo unos cuadros para que lo analicen. Si es cierto que en la Argentina es el único país en el mundo que tiene retenciones, como dijo el presidente. Tenemos unos cuadros. Bueno, ahí- Impuestos a las exportaciones. Sí, yo creo que acá se está demostrando, estamos viendo claramente de que países tan disímiles como Noruega, Uruguay o Canadá están aplicando en distintos grados retenciones a distintos productos. O sea, esto, según los datos que tengo yo aparte, sería más o menos un 64% de países en el mundo que aplican retenciones. Ahí Y vemos que, además de por eso, ejemplo, Canadá, sí, Brasil al café, Noruega. al azúcar. Para Noruega el a pescado es a como la carne de como Argentina, la carne y o prohíbe o la exportarlo. soja, o sería hoy en día. No, No, pero, claro. pero por en función de el alimento, no para recaudar. Es decir, Claro, lo que pasa es que primero que hay que ir a entender filosóficamente que las retenciones son un instrumento dentro de una variada gama de posibilidades que van desde restricciones diversas hasta la provisión lisa y llana de determinadas exportaciones. O sea, es un invento de querer decir que la Argentina es campeona mundial en retenciones, como nos quieren hacer creer, ¿no es cierto? Esto es viejísimo, Pato, esto es de la época de la colonia, ya lo hablamos. Quien no maneja el control de sus divisas y quien no maneja el comercio exterior está reducido a colonia. Las colonias se enfrentan a sus países de origen, Estados Unidos a Inglaterra, Argentina a España, etcétera, 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 en la historia del colonialismo. Las colonias se enfrentan ¿para qué? A sus países de origen. Para poder manejar sus divisas y para poder manejar su comercio exterior. Si uno puede aplicar retenciones, si uno puede aplicar un impuesto que está dentro de la materia utilizable por quienes gobiernan, bueno, si un presidente no puede manejar la política monetaria porque el Banco Central tiene que ser autónomo, no puede manejar el dinero y tampoco el comercio exterior, está dibujado, está pintadito. Es clarísimo Claro, esto. o sea, lo que se está planteando además tiene que ver con el famoso concepto de la presión fiscal, ¿no? Que es otra de las placas que tenemos, Sí. ¿no es cierto? Donde hay un sector, sobre todo de los sectores de los grandes grupos ahí tenemos una placa. No, todavía no. de los Todavía poderes no. fácticos, están presionando siempre hacia la baja de impuestos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver acá que la mayoría de los que aparecen en esta placa, que tienen una situación económica estable y digamos, Elegiste Islandia porque está de moda. Islandia porque está de moda en el Mundial, claro. Pero además porque se ha hablado mucho de la estabilidad con pocos recursos de los islandeses, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para tener una sociedad con un alto grado de equidad social y con un manejo, digamos, de escasos recursos y de aislamiento en muchos casos, ¿no? Lo hacen en base a Y esto. para que a un una director de fuerte cine le nivel ataje un penal a positiva. Messi, Claro. aplicando Llegaron al impuestos. mundial, llegaron al mundial en base a eso, que es una sociedad en la cual se reconoce que el impuesto es no solamente un factor de poder aplicar para mantener lo que dice Hugo, la soberanía del Estado, la autonomía del Estado,
y para además genera además redistribuciones de riqueza que son importantes en determinado momento para mantener una economía y una sociedad con una estabilidad que pueda generar crecimiento. Eso es lo que nosotros podemos ver en la mayoría de los países donde leemos los fundamentos que tienen sobre estas retenciones o aplicaciones. Ahí en esa placa está el desacople de los precios. Si lo podemos poner de vuelta, sí. hay los países industrializados, Francia, Bélgica, Italia, tienen una gran presión fiscal y uno puede entender en función del desarrollo y del estado de bienestar. Fíjate del otro lado de la columna, países como Paraguay, Malasia, los nuevos tigres asiáticos, que crecen en función de salarios bajos. ¿Sabes cuánto gana está Venezuela también, que tanto critican? Claro, que hay Así una que relación. dice, Cristina nos iba a venezolanizar. Sí. Pero acá lo que nos pretenden venezolizar son los techín, que no Los quieren que no cobrar quieren bajarlo. impuestos. Claro. Pero está Singapur, es 12 dólares el salario. Sí. En Afganistán mínimo en es 6% Igual. la referencia. Ahora, el debate de fondo para mí es, acá se ha venido a restaurar un modelo que es para pocos, donde hay una inmensa mayoría que va a vivir por debajo de la calidad de vida que tenía antes. Esto está claro. Hay una gran porción de la sociedad que no entiende esto y lo va a terminar entendiendo con el tiempo. Hay una porción de la sociedad que lo entendió antes y por eso no votó a Macri, porque decía vienen para hacer esto. Hubo otra porción que votó a Macri que ahora empieza a entender que no era así el tema y hay otra que va a seguir votando a Macri. Ahora, esto se entiende por las buenas o por las malas. El tema es que después recuperar esa calidad de vida y recuperar el nivel de ingresos que se tenía antes y el nivel de, como dice, el estado de bienestar que existía antes va a ser muy difícil. Pero claramente todos se van a ir dando cuenta de a poco. Unos porque votaron, otros porque no votaron y otros porque todavía siguen contentos, pero la realidad se termina imponiendo. Es definitiva. Claro. Mira, para seguir dando sobre la centralidad de Macri esta semana, hoy firmó un decreto donde modifica no la ley de defensa, sino la reglamentación de la ley de defensa. Concretamente, determina ese decreto que el enemigo externo no es solo otro Estado, sino también organizaciones como el narcotráfico y el terrorismo. Yo le voy a leer algo. Este proyecto es enérgicamente rechazado por organismos de derechos humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras. Este proyecto responde a un requerimiento del Departamento de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional. Se exigió a la Argentina un paquete de leyes para garantizar las inversiones. ¿Quién dijo esto? La CTA. ¿Cuándo lo dijo? En diciembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner apura en 4 días la sanción de la ley antiterrorismo. Entonces yo, con esta introducción, les digo, no es fácil gobernar y lo que hizo Macri con el decreto hoy hay que ponerlo en contexto. Claro, el contexto, por eso, justamente hay que poner en contexto, me parece que es un buen dato para ver no la similitud que vos querés marcar, sino la enorme diferencia que hay en un caso y en otro, que es el caso en donde las situaciones políticas que se puede dar a la gestión de un país en un contexto internacional pueden llevar a tomar por momentos medidas que son obligadas por esas circunstancias, como fue el caso de Cristina en ese momento, ¿no es cierto? Que bien dice ahí que tuvo que tomar una medida aislada que no se reflejó en una política de Estado posterior del gobierno argentino y que además la diferencia muy clara es que mientras en ese momento para capear una situación se cede en ese momento una política formal, tenemos del otro lado este gobierno que instala desde un momento el acuerdo y la participación y la integración de Argentina al Comando Sur de los Estados Unidos. Tiene una política
de alineamiento que retoma esa famosa metáfora un poco desagradable de la época de Menem de las relaciones carnales. Es decir, lo que estamos viendo hoy, que es volver a poner al ejército en lo que se dice la seguridad interior. No lo pone, Lo pone, y no solo lo pone, ya lo está poniendo, y ya... La ley no lo pone. Pero esto quiere decir que el elemento represivo que estuvo desde un momento... Eso es ideológico lo tuyo. No es ideológico porque hay vidas, es ideológico que lo hayan matado por la espalda. Pero fue la gendarmería. Y que vaya Macri como estuvo hace una semana atrás en Bariloche. Pero vos estás desviando el eje del debate. Acá estamos analizando el significado del decreto. Porque el programa no cierra sin represión. A mí me parece interesantísimo, más allá del debate, que está muy bueno, centrarnos en Misiones, ¿no? Con o sin retenciones. Digo, el gobierno anterior, la gestión anterior ponía mucho énfasis en el tema de las retenciones. Macri llegó y sacó las retenciones. Con o sin retenciones, las ventajas para Misiones siguen siendo las mismas. O sea, las provincias periféricas, que ya no disfrutamos de este famoso federalismo que dice la Constitución, la vemos pasar por arriba o por abajo. Viene un modelo que saca las retenciones, la vemos pasar por el costado, viene otro modelo que instaura las retenciones y la seguimos viendo pasar por el costado. O sea, los beneficios concretos para nosotros, para Misiones, distan de ser los que querríamos en un país federal. Para mí, esa es una discusión que tiene que ver con desde dónde estamos planteando el debate, que es desde aquí, de la provincia de Misiones. Me parece, por lo menos un punto de vista. Hay que replantear el federalismo también. Que hay que replantear absolutamente un federalismo que se viene perdiendo cada vez más. Como vos decís, la historia argentina, las luchas por la independencia fue en función de la aduana. En función de la aduana. La aduana dejó de ser redituable cuando la Argentina dejó de ser el granero del mundo en 1929. Entonces allí se inventó la delegación de las provincias en los impuestos coparticipables. Los impuestos coparticipables son fundamentalmente ganancia y la renta financiera. Si la presión impositiva va allí, la coparticipación crece. Con las retenciones, al menos que se saque un fondo especial de la soja, las retenciones castigan a las provincias. Porque las retenciones incrementan lo que entra en la nación por fuera de la coparticipación. Y saca riqueza de las provincias. Así es. Por fuera de la coparticipación. Y en la época Alfonsín, cuando se hace la última ley de la coparticipación, en la distribución de los impuestos que recaudaba la nación, el 56,6% iban a las provincias. 56,6%. Cristina terminó con el 28% para las provincias. La mitad menos. Ahora, como bajan las retenciones y los impuestos que crecen no son los coparticipables, estamos en el 32%. Claro. Eso no es porque Macri sea más progresista, simplemente porque es una cuestión de el sentido del impuesto, y estructural del impuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir de que no haya otros aspectos que están jugando en esta discusión, que es quién paga la crisis. Por eso estamos hablando de retenciones, porque no estamos hablando de los problemas estructurales del sistema impositivo argentino, sino de quién paga esta crisis. Interesante el debate. A mí lo falta el último en esto. Sí. Para redondear este debate, hay un principio ideológico dentro de esto que lo marcó Hetman, que yo no comparto, pero ¿cómo hace? Cambiemos. Desde el PRO es lógico que defiendan esto, pero la Unión Cívica Radical puede llegar a rebelarse contra Macri por este decreto o por la intención, porque lanzó el debate para modificar la ley de defensa. Yo creo que la Unión Cívica Radical no tiene ni un margen, ya lo venimos diciendo, el que se mueve no sale en la foto. No se pudo revelar cuando aumentaron las tarifas, no se pudo revelar cuando Macri dijo que va a seguir el esquema de baja de retenciones, y no se puede revelar ahora con la nueva función de las Fuerzas Armadas en democracia. O sea, la Unión Cívica Radical ha entrado como socia minoritaria, casi te diré como empleados en este esquema de alianza, y frente a estas, que son cuestiones que la Unión Cívica Radical defendió históricamente, no tiene ni un margen para defenderse. O sea que les queda seguir acompañando. Ahora, estas elecciones que vienen interpelan a la supervivencia misma de la Unión Cívica Radical, entonces, ¿no? Yo creo que la misma alianza con Macri ya interpeló a la supervivencia de la Unión Cívica Radical, pero bueno, el tiempo siempre tiene la última palabra. Yo les redondeo
el discurso de la Unión Cívica Radical derechizado interpeló a su votante histórico desde la derecha y ahora lo perdió, porque el votante radical está derechizado. ¿Es así? Es así. El votante UCRista está derechizado. El votante radical, el votante que quería una Unión Cívica Radical dentro de la Internacional Socialista, que siguió a Alfonsín, hace tiempo que está fuera de las prácticas de la Unión Cívica Radical. Sigue siendo radical, pero añora ese radicalismo que expresaba Alfonsín. Por lo menos en mi caso y en el de mucha gente que conozco es así. Muy bien, bueno, te despedimos, Escalada. Bueno. En el próximo bloque no es momento de quejas, sino nosotros llamamos a este espacio mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué se hace en la provincia? Mientras Macri hace estos discursos, habla de las retenciones. Y una de las cuestiones comparativas fuertes que tiene Misiones con el resto del país y sobre todo con la Pampa húmeda es una agricultura con agricultores y una batalla por la soberanía alimentaria que se está librando desde ya casi 15 años. Y sobre esos temas vamos a hablar con Martita Ferreira. Nos vemos en el próximo bloque. Este es el bloque en positivo de Plural. ¿Conocen ese dicho de la naturaleza a la mesa? Pues hoy tenemos la presencia de la ministra Marta Ferreira, buenas noches, que viene de la chacra a nuestra mesa, porque estuvo todo el día recorriendo las chacras. Sí. Y estás dedicada a la agricultura familiar. Sí, dedicada de lleno, la verdad que es una tarea que me apasiona. Antes de empezar te vamos a poner un contraste, el verdulazo sí. que se dio en el centro porteño, reclamando por la calidad de vida en las chacras de los alrededores de Buenos Aires, con lo que está sucediendo en Misiones. Bueno, ahí habría que Hay un feriazo ahí en Plaza de Mayo, regalaban, la gente iba desesperada a buscar la lechuga. Sí, impresionante, ¿no? Es que hay muchas necesidades hoy en día, ¿no? Sí. ¿Puede suceder esto en Posadas? Y nosotros tenemos otro estilo, ¿no? Esto en el mientras tanto que también hacías en la introducción tiene que ver con el crecimiento de las ferias francas, la apertura de nuevos mercados solidarios, pedido de muchos municipios por habilitar ferias barriales. La verdad que para nosotros son propuestas de crecimiento, de sostenimiento de los agricultores familiares misioneros, y que es una propuesta que va creciendo y permite a estos agricultores tener calidad de vida en su chacra. Hablaste de solidario, pero antes te quiero preguntar esto de la batalla por la calidad de vida en las chacras. ¿Cuántas unidades productivas hay en Misiones? Porque es una característica de la provincia. Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos como una gran fortaleza en nuestro territorio, comparándonos con otras provincias del país, la mayor cantidad de agricultores familiares. Hablamos de un número de 33.000 agricultores familiares y nuestra ley provincial de agricultura familiar, que difiere bastante en algunos aspectos con la nacional, nosotros reconocemos también como agricultores familiares a los que viven en zonas periurbanas y también a las comunidades de pueblos originarios. Ah, eso es muy importante, sí, ¿no? sí. Que se están haciendo cosas en ese sentido, ¿no? En comunidades de pueblos originarios sí, y eso lo queremos mostrar la semana próxima. Venimos desarrollando desde el primer año un trabajo de recuperación de semillas de maíces, maíces mbá, que es el maíz propio de su cultura y tan importante para su religiosidad también, y a la vez están haciendo producciones de huerta. Queremos mostrar... ¿Y se siguen haciendo esas ferias de semillas que se estaban Sí, haciendo? ahora vamos a tener en agosto una y septiembre otra. Creemos que es un trabajo que tenemos que impulsar con mucha fuerza, porque no podremos lograr la soberanía alimentaria si no trabajamos también la producción de semillas propias, más el acceso a la tierra, más el agua. Entonces, teniendo todos esos ingredientes, creo que estamos en condiciones de trabajar. Y en ese sentido, la provincia viene haciendo mucho
en términos de entrega de títulos de propiedad, que el gobernador Pasalacua se puso eso en la agenda como prioridad. Y la verdad que para nosotros también es súper importante que los agricultores puedan tener el título de propiedad de sus tierras. Esto Claro, tiene que ver con el fundamental. crecimiento porque 2001 había 17.000 familias viviendo en las chacras de Misiones. Sí. Y ahora prácticamente el doble. Sí, la verdad que es el doble y nos alegra que es un fenómeno inverso a eso que vos señalás, que se vivía en otros tiempos. Hoy hay muchas familias que se habían ido y que retornan. Y hay jóvenes, conocí varias experiencias, que se habían ido a las fuerzas y regresaron. Qué bueno. Regresaron a la chacra. ¿Cómo es la expectativa de vida? Porque la vida en la chacra es sufrida. Hay que levantarse temprano. Pero ¿por qué sufrida levantarse temprano? Porque nosotros Hay que somos tomar, noctámbulos de no. ciudad. Es otro ritmo, Es otra pero forma de vida, Manu. si uno se La gente levanta... busca también otra Pero es forma de sufrida vida, ¿no? con las manos, No, a en las- invierno Sí. tenés que ir a carpir. A eso me refiero. Cuando Puede hace ser calor que lo tenés que el también sol se ahí. refleje el desarrollo de infraestructuras que van llegando. A eso íbamos. Sí. Sí, ¿Cómo uno se logra? levanta a las ¿Cómo? 4 de la mañana feliz de la vida porque Puede sabes lo que prender la tenés luz. que hacer y es tu actividad. Así que no, en ese sentido no, Bueno, no ahí veo está lo la clave, sufrido, entonces. digo. No es sufrido. No, Desde para la ciudad nada. se ve sufrido y él vive en su centro del mundo. Su chacra es el Sí, centro del yo mundo. vivo diciendo, y lo pusimos como eslogan este año, que ser agricultor familiar es un orgullo y es nuestro mayor orgullo como organismo y como provincia, porque las experiencias que vamos encontrando en el contacto directo, en la charla, y la verdad que contado con los dedos de una mano, si encontré algún agricultor triste, algún agricultor que no es feliz, Sufrido. sufrido. Hay un fenómeno, hay un fenómeno Que no- mundial. Pare de no se sufrir. puede Hay levantar un- a la mañana. Hay un fenómeno mundial en el capitalismo, que es la emigración del campo a la ciudad, incluso que debería darse por lógica, porque vos tenés 25 hectáreas, 40 hectáreas, puede vivir O tu menos, familia, claro, sí. puede vivir el hijo mayor, ¿Sí? vos tenés 3. ¿Cómo se organiza ahora esta unidad productiva para que los hijos no Sí. emigren? Sí, hay experiencias en Gobernador Roca, por ejemplo, familias que, bueno, sus hijos crecieron, hay un caso ahí de esto que señalé, que se fue a las fuerzas y volvió, otros 2 hijos más, el papá fue subdividiendo sus 25 hectáreas, Claro. dándole 5 a uno, 7 a otro, y cada uno comienza a tener su propia unidad productiva de esas dimensiones y desarrollando ahí actividades similares a las del padre y comercializando también muchas veces en el mismo canal que comercializa el papá. Y ahí se refleja también la historia misionera del minifundio, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. Es un tema interesante porque se transmite así de... De generación en De generación, generación y en la verdad que generación. eso lo vamos viendo. Hoy estuve en la EFA de los helechos y la verdad que pude ver ahí a 3 generaciones viviendo en la chacra. Y Muy hablando de EFA, ¿cómo se articula este esfuerzo para sostener la agricultura familiar, la agricultura con agricultores? Sí. Y estos anuncios que hicieron Pasalacua y Rovira de llevar la robótica a la EFA. Sí, no, la verdad que fue un anuncio súper importante. Nosotros valoramos un montón la iniciativa y vamos hablando de este programa y de esta iniciativa con las CEFAS. Hoy con el rector de la EFA de los helechos comentando qué le parecía esta iniciativa, qué necesidades tienen. Y la verdad que vamos descubriendo que también ya tienen hoy mucha tecnología, mucho salto cualitativo en las cefas, muy importante. En ese caso teníamos un sistema de producción porcino con una tecnología moderna, la cosecha de agua y lluvia, todas esas experiencias que no la vemos mucho, pero que esa EFA tiene bien desarrollado. Y la verdad que consideran que es un salto importantísimo también para inculcarle en los jóvenes esta nueva agricultura que se viene y que es importante porque hay un mercado importantísimo, no solamente a nivel provincial, sino más allá también. ¿Van a tener su Amazon para vender?
Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahí Así tiene un sentido integrador también, ¿no? sí, esa incorporación de tecnología. Nos contaban, por ejemplo, un sistema de faena que tienen hoy que es muy distinto a lo que tenían los papás. Qué sé yo, que en 2 horas podés faenar 200 pollos. Y antes decía, teníamos que invertir mucho más tiempo y la verdad que era un trabajo que no entusiasmaba mucho. Ahora cuando lo decimos a los alumnos que tenemos la hora de práctica de faena, todos quieren venir, porque van descubriendo la importancia del agregado de tecnología para, bueno, agregación de valor y para optimizar el tiempo y obviamente todos los otros recursos. En las chacras, como en cualquier lugar del mundo, de la provincia, las demandas de las familias es salud, Sí. educación. ¿Cómo llega la salud a la chacra? Y llega a través del CAPS, que está más cerca de su domicilio, a través de la salita. Y nosotros ahí lo que vamos haciendo es promoviendo salud a partir de la alimentación. Por entonces creo que tenemos que buscar que se enfermen menos. Entonces, alimentándose mejor, cultivando variedad y con sistemas amigables con el ambiente, con menos dependencia de insumos químicos, que es otro tema, creemos que las familias en la chacra van a necesitar tal vez menos la presencia de médicos, ojalá, y que no se enoje Salud Pública. Ahora ahí recién Estuvo el ministro y habló de los programas. Sí, yo creo que tenemos que trabajar en la prevención, ¿no? Y en la salud, no en la enfermedad. Y está dada en estos, dada la posibilidad de responder a, por ejemplo, una cuestión, como se ha hablado mucho en las últimas semanas, de esta eliminación del monotributo agropecuario, que generaría que muchos misioneros se queden sin obras sociales. Sí, la verdad que yo señalé en varios medios que lo que nosotros venimos observando como provincia, que los agricultores familiares no están en la agenda nacional, ¿no? Y eso porque lo vemos con hechos concretos, el de financiamiento, el despido de técnicos y la desaparición de algunos programas. Y ahora lo del monotributo, la verdad que aquí particularmente se me encendió una luz de esperanza en la anteúltima sesión en la legislatura, cuando todos los bloques se expresaron en contra de esta medida del Ministerio de Agroindustria. Y la última expresión fue la del diputado Ratier. Así que dije, bueno, si se expresó de esa manera, tal vez el Ministerio de Agroindustria revise esa medida, retrotraiga, y bueno, esa esperanza está ahí latente. Por el momento, la senadora Maggie Solari presentó de manera inmediata una propuesta de ley para que esa medida quede sin efecto. Lo que sé que hasta el momento lo que se está buscando es que al menos prorroguen el tiempo de reempadronamiento. Entonces, en ese mientras tanto, poder seguir peleando para que revean la medida. ¿En qué le afectaba a las arcas del gobierno nacional o del Estado Nacional la existencia de un monotributo? ¿No era al revés? Y por el monto que eso significa, la verdad que nada comparado con otros gastos que hace el gobierno nacional, ¿no? Pero significaba un gasto. ¿En qué gasto? Es una concepción que se aplica por la planilla Excel, como se dicen, que además en este caso no ni ha de existir, porque no tiene significancia alguna en la finanza. Sí, era el aporte a la obra social, que el gobierno hasta ahora estaba haciendo los aportes, porque al agricultor pequeño, al agricultor familiar, la verdad que le cuesta mucho poder hacerse cargo de todo esto. Y la propuesta que hace el gobierno es, a partir de diciembre, eliminar el monotributo social agropecuario, quedaría solamente el monotributo social, con la modificación de que el agricultor que quiere tener ese beneficio tiene que hacerse cargo de tiene que pagar más de los aportes. Eso es lo que se ahorra la nación. Sí. Claro, pero no es una suma que creo yo que vaya a ser tan significativa, pero la verdad que sí lo es para el beneficiario. Para el agricultor sí, para el Estado Nacional, cuando uno ve otros números, la verdad que parece que no es nada. Nosotros hicimos un cronista nuestro de Plural, hizo un recorrido por la zona de Andresito y otros lugares, y le decían a algunos productores, feriantes incluso, que
se está vendiendo menos. Vendían 10 lechones por fin de semana y ahora no están llegando a vender ni la mitad, ¿no? Sí, es así. No es que el consumidor dejó de ir, sino que compra menos, es cierto. Si antes compraba un queso para la tía, la prima, no, ahora compra queso para sí, la prima, la tía, bueno, que venga a buscar. La verdad que sí, está comprando menos. Claro, y ahí puede estar reflejado también el tema del sector porcino, que ahora la apertura irrestricta, que ahora tenemos cerdos frescos de Estados Unidos, por ejemplo, en los supermercados, que es algo insólito, ¿no? Porque... Sí, en esa línea nosotros trabajamos mucho en promover toda producción misionera, buscar nuevos mercados, que sabemos que hay, después ver cómo hacer el vínculo para que de veras ese producto llegue. Señalo que los restaurantes y los cafés y los hoteles buscan producción misionera. El gobierno lanzó, el gobernador Pasalacqua lanzó en febrero el programa Comí, que tiene que ver con la gastronomía y con garantizar que todo lo que vayamos a comer en un lugar turístico, en algún restaurante, podamos saber de dónde es o el plato que estoy comiendo, de dónde son los ingredientes, y se busca que sean de la zona más próxima al lugar, y creo que eso también va a favorecer que la producción misionera tenga mucho más mercado. En el bloque anterior estaba el doctor Hugo Escalada, que fue diputado provincial, autor de un proyecto que se convirtió en ley, la ley de góndolas, que fue promulgada por el gobernador Pasalacqua el año pasado, y que determina que el 20% de las exposiciones de las góndolas de los supermercados del centro de Posada o de toda la provincia tienen que ser con productos originarios. ¿Por qué no se reglamenta esa ley? ¿Qué intereses están impidiendo? Ahí sí que la pongo. Sí, voy a consultarle a mis compañeras ahí de Acción Cooperativa. La verdad que este es el momento óptimo para que esto se aplicara. Yo lo que sostengo es que tenemos que trabajar mucho todo lo que es la cuestión de precio, el precio justo, por todo lo que conocemos del supermercadismo, ¿no? Entonces garantizar el precio justo para los productores que vayan a colocar su producción allí. Pero me comprometo en hablar con Acción Cooperativa para ver cómo va la reglamentación y poder contribuir en lo que pueda. Porque es el órgano de aplicación. Es el órgano de aplicación y bueno, este momento es el momento más óptimo para que esto estuviese vigente. Muy bien. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Cuál es el mensaje que manda a la ciudad? Porque estamos en la ciudad. ¿Qué le dice de las chacras del campo de producción? Y nosotros logramos demostrar el proyecto que conduce Carlos Rovira desde los inicios, de que el encuentro del campo con la ciudad es un hecho feliz en la provincia. El chacarero de hoy no es el mismo de hace 20 años, que muy tímidamente se acercaba a las ciudades. Hoy viene con mucho orgullo, ha logrado integrarse. Y las ciudades también han hecho su parte. Y las ciudades también lo han incorporado muy gratamente. Así que lo que puedo decirle a los consumidores, a los ciudadanos que viven en la capital y en las grandes ciudades, es que elijan productos de chacras misioneras. Si ellos eligen esos productos, nosotros estamos cada vez más próximos a lograr la soberanía alimentaria. ¿El mercado concentrador tiene mejores precios? Sí, tiene mejores precios y vemos que hay mucha concurrencia, sobre todo los fines de semana, día sábado, se vuelcan las familias a buscar precio y calidad, que son las dos cosas importantes para las familias. Y bueno, la Feria Franca, los mercados solidarios también, y en eso nosotros estamos haciendo un seguimiento, mirando de cerca, porque queremos que se siga manteniendo este espíritu de solidaridad en los agricultores que comercializan su producción, estando en sintonía con la realidad que vivimos todos, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho a Ferreira porque sabemos que venía del interior y llegó con el compromiso de transmitir este mensaje. Venía de una ciudad también. Una ciudad del interior también, sí. ¿Viste eso? Que cuando uno vive en el interior, me molesta que digan viene del interior. Sí. Bueno, pero mucho como... Estás hablando como un porteño, un poquito. O como un posado. Yo vivo en el interior ahora, entonces... Con el compromiso de que el centro del mundo no sea Posada, sino toda la provincia, nos despedimos, le agradecemos a Ferreira y nos despedimos
Hasta el martes que viene. Gracias.